Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Te adoramos, bendito Señor. Sean todos bienvenidos a la casa de oración de nuestro Dios, al culto dominical, hoy, domingo de resurrección, el Templo Evangélico Alianza Cristiana y Misionera Reunidos le da la más cordial bienvenida. Pido por favor que se pongan de pie y juntos con mucha devoción cantemos la doxología. Dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 20, para leer los versículos del 11 al 15. Juan, capítulo 20, vamos a leer los versículos del 11 al 15 y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 11, eres el 12 y terminamos juntos en el versículo 15. Amén. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados en una de la cabecera y el otro de los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando María dijo esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y juntos el 15. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo dejaré. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, aquí está tu pueblo juntos, reunidos en armonía. En este día muy especial en el que celebramos con regocijo su resurrección, que es la garantía de nuestra salvación, de nuestro evangelio, de lo que predicamos. Señor, oramos por Israel, su pueblo, por la Franja de Gaza, por Ucrania, Rusia, países que están en un conflicto bélico. Y oramos también por el Ecuador, que también está en un conflicto social. Oramos, Señor, porque usted siempre ha tenido el control de todas estas situaciones, pero nosotros como seres humanos no hacemos caso a sus llamados. Oramos también, Señor, por las personas que están enfermas, atribuladas en sus cuerpos. Oramos por el sobrino de la hermana Rosa Quimino. Te conoce su situación.
Oramos por sanidad para que usted restaure total y completamente la salud de su amado sobrino. Oramos también por la hermana Gina Velarde, que usted la tiene en un proceso y está en una franca recuperación. Oramos por el hermano Nelson Sabando. Su mano de gracia está cada día con él y cada día la vemos en su mejoría corporal. Y esperamos muy pronto ya tenerlo junto con nosotros, alabando y glorificando nuestro nombre, su nombre, Padre. Oramos también por aquellas personas que han perdido seres queridos. Oramos por la hermana Rosa Burgos, que usted le continúe dando su fortaleza para que continúe con su amado esposo Rafael Rendón en el estado en el que él se encuentra. Señor, oramos para que usted esté dándole la sanidad que él desea de acuerdo a su voluntad. Y Señor, oramos para que nosotros podamos predisponer nuestras mentes y corazones y poder escuchar y obedecer su santa y bendita palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy, domingo de resurrección, es un día de triunfo, de victoria sobre la muerte, de una manifestación poderosa del Señor a favor nuestro. Es una declaración de triunfo que nosotros como iglesia debemos proclamar, no solo hoy por ser domingo de resurrección, sino todos los días en que Dios permita que su iglesia esté en este mundo. Y nosotros no servimos a un Cristo que quedó en la cruz. Jesús no se quedó en la cruz y Jesús tampoco se quedó en la tumba. Nosotros creemos y servimos a un Dios vivo y servimos a un Cristo vivo. ¿Correcto? Amén. Entonces, vamos a cantar pensando en eso el himno número 63, que se titula Al Cristo Vivo Sirvo. Cristo vivo sirvo, que en el mundo está, aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya, su mano tierna veo, su voz consuelo da, y cuando yo le llamo, muy cerca
El himno número 58, que se titula El Señor resucitó. El Señor resucitó, aleluya, muerte y tumba ya venció, aleluya, su poder y su virtud, aleluya, cautivó la esclavitud. Se humilló, aleluya, vencedor se levantó, aleluya, y cantamos en verdad, aleluya, su gloriosa majestad. Se entregó, aleluya, el que así nos redimió, aleluya, hoy en gloria celestial, aleluya, reina en vida triunfal. Cristo nuestro Salvador, aleluya, de la muerte vencedor, aleluya, pronto vamos sin cesar, aleluya, tus dolores a cantar. Hermanos, en este himno hay una palabra que lo hemos repetido en todas las líneas: aleluya. ¿Saben qué significa aleluya? Bueno, aleluya significa alaba a Jehová, a Yahvé, a Dios. Entonces, la resurrección de Jesucristo es motivo para alabar a Dios, para darle alabanza a Dios. Les pido a la congregación que se ponga de pie, porque vamos a alabar al Señor en este segundo tiempo de alabanzas, con la alabanza titulada Alabaré al Señor. En soledad, el ser
Jesús Mesías, el Señor. La verdad, Señor, mi dirección. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su bendita palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema Los llamados de Jesús resucitado. Escuchemos con atención y reverencia. El día de hoy celebramos un día de victoria, el día en el cual la muerte, el pecado, Satanás y la tumba fueron vencidas para siempre. ¿Y cómo fueron vencidos? Por medio de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. El día de hoy en todo el mundo, en todas las iglesias, se predican sermones sobre la resurrección. En toda la historia de las iglesias, miles de sermones se han predicado sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta mañana comprenderemos que la resurrección de Jesús en sí misma
tiene mensajes o llamados muy importantes para cada uno de nosotros. Tiene llamados directos para la vida de cada uno de nosotros. El Evangelio de Juan nos muestra 4 apariciones de Jesús resucitado. Cada una de estas apariciones representa un llamado de Jesús resucitado para cada uno de sus hijos. No son los llamados de una religión o los llamados de la tradición, sino que son los llamados de Cristo vivo resucitado, motivándonos a continuar su misión en este mundo, ya sin el presente físicamente, pero sí en nuestros corazones. Con su atención reverente y a la luz de la palabra de Dios, les invito a que juntos analicemos el tema, los llamados de Jesús resucitado. Y en primer lugar, vamos a ver el primer llamado. El primer llamado es que nos hace el Cristo resucitado, un llamado evangelístico. Un llamado evangelístico. Permítanme unas palabras introductorias a la porción bíblica que vamos a leer para desarrollar este primer punto. A María corresponde la gloria de haber sido la primera persona que vio a Cristo resucitado. El hecho de que Jesús haya escogido a María Magdalena como la primera persona para verlo después de su resurrección es el tema que ha ocupado a casi todos los comentaristas bíblicos. ¿Cómo es posible que a una mujer que ha sido sometida a 7 demonios, extraído por Jesús esos demonios, Jesús haya escogido a esa mujer para que sea la primera que lo vea en cuerpo glorificado a Jesús? Podría haber sido sus discípulos, podría haber sido Pedro especialmente, pero no escogió a ninguno de ellos. Hay muchas conjeturas, pero el texto bíblico no define el porqué. Toda la historia está salpicada de referencias a su amor. Había vuelto a la tumba, me refiero a María Magdalena, había llevado la noticia de la tumba abierta a Pedro y a Juan, que deben de haberla dejado atrás en su carrera a la tumba porque lógicamente corrían más que ella. Así es que para cuando ella llegó, ellos ya se habían regresado a su alojamiento y tal vez por otro camino porque María no los vio. El caso es que aquí nos la encontramos otra vez a la entrada de la tumba llorando desconsoladamente. No hay por qué buscar razones complicadas para explicar el que no reconociera a Jesús. Lo más sencillo y conmovedor es que no lo veía a través de las abundantes lágrimas que salían de su rostro. Y vámonos ahora hacia la Biblia, Juan 20, vamos a leer del 11 al 18. Juan capítulo 20, vamos a leer 2 versículos del 11 al 18. Esa es la porción que vamos a tener de base. Vamos a analizar el capítulo 20 de Juan. ¿Ya estamos ahí? Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Miren la característica de esta mujer. Estaba llorando afuera junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?
Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Es preciso, hermanos, notar algo muy importante. La primera persona a la cual Jesús resucitado se apareció fue a alguien que no era ninguno de sus discípulos, sino que se apareció a una mujer que tenía un pasado muy difícil. Y voy a ver algo, veamos algo del pasado difícil de esta mujer. Lucas 8, no pierda Juan 20, vamos a Lucas 8, 1 y 2. Lucas 8, 1 y 2 nos va a dar una pista de qué es lo que había pasado con esta mujer. Y aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Aquí va Jesús junto con sus discípulos a predicar. Versículo 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, y aquí está el nombre: María, que se llamaba Magdalena. ¿Y cuál fue lo que hizo Jesús en ella? ¿Qué es su padecimiento? De la que habían salido 7 demonios. Ahí está, hermanos. María Magdalena no tuvo un encuentro con Jesús resucitado hasta que descubrió la tumba vacía. Reaccionó con alegría y obediencia, dando la noticia a los discípulos. No podemos tener un verdadero encuentro con Cristo, hermanos, mientras no descubramos que vive, que su tumba está vacía. Y entonces María Magdalena está tan gozosa con estas buenas nuevas que se lo quiere decir a otros. Entonces, hermanos, el llamado de Jesús nos hace a cada uno de nosotros, por medio de este episodio de María Magdalena, es a convertirnos en evangelistas. Cada uno de nosotros, el Jesús resucitado, mediante esta ilustración, nos está diciendo que cada uno de nosotros somos evangelistas. Sin importar nuestro pasado, sin importar cuántos pecados hayamos cometido, el Señor nos demuestra por medio de María Magdalena que Él no le encargó la tarea de llevar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación, solo a los teólogos, a los pastores, a los servidores, a los del ministerio de evangelismo. No, esa responsabilidad es para toda persona que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Hay algunos en las iglesias que están cómodamente sentados cuando es evangelismo, porque ellos dicen: no, eso no me corresponde a mí me corresponde otra cosa, eso le corresponde al ministerio de evangelismo. Pero aquí el Jesús resucitado nos está diciendo a nosotros: la tarea de evangelizar al mundo es de cada uno, de cada cual que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Esa es la delegación directa de Jesús resucitado. Y el segundo llamado que nos hace es un llamado al perdón, y vamos a leer del capítulo 20 de Juan, los versículos 19 al 23. Vamos a ver el segundo llamado del Jesús resucitado. Juan 20, 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Una vez que su Señor ha sido crucificado, sepultado, ¿qué hacen estos discípulos? Se van y se reúnen y se esconden y tienen miedo de la persecución.
Vino entonces ahí cuando estaban todos temerosos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí, habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes redimieren los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Entonces aquí el Jesús resucitado los coge a sus discípulos temerosos y medrosos y le da el poder del Espíritu Santo para que vayan a predicar el Evangelio, y le dice: y si hay personas que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, les doy el poder de que perdonen esos pecados por medio de Cristo en la cruz. La palabra aquí, remitir, significa perdonar. Cada persona a la que le predicamos el Evangelio, que le predicamos el mensaje de salvación, le estamos permitiendo que sus pecados sean perdonados por nuestro Señor Jesucristo. Jesús otra vez se identifica como su Padre. Declaró a los discípulos con qué autoridad llevaba su obra. Encomendó entonces la tarea a sus discípulos para que difundieran las buenas nuevas de salvación alrededor del mundo. Entonces aquí el segundo llamado que nos hace Jesús es un llamado al perdón de los pecados de aquellas personas que no conocen de Cristo. Pero ¿cómo se logra? Predicando el Evangelio. Cuando Dios le encargue hacer cualquier tarea, recuerda, hermano, su autoridad viene de Dios. Jesús nos ha mostrado con palabras y hechos cómo llevar a cabo la tarea que Él nos ha encomendado. Como el Padre envió a Jesús, Jesús envía a sus seguidores, y esos seguidores ahora somos nosotros. Somos nosotros. Toda persona a la cual no le predicamos el Evangelio de salvación, le estamos cerrando la puerta al perdón de Dios en su vida. Y permítame repetir esto: toda persona a la cual no le predicamos el Evangelio de salvación, le estamos cerrando la puerta del perdón de Dios en su vida. ¿Cuántos somos pecadores? Y dirá: ¿de qué pecado? Del pecado de saber que podemos predicar y no lo hacemos. Eso es un pecado. Más aún si hay todavía familiares suyos que aún no lo conocen. Jesús entonces detalla la misión a los discípulos: predicar las buenas nuevas de Jesús, de modo que los pecados de la gente pudieran ser perdonados. Los discípulos no tenían el poder para perdonar los pecados. Solo Dios puede perdonarlos, pero Jesús les dio a ellos el privilegio de decir a los nuevos creyentes que sus pecados fueron perdonados por aceptar el mensaje de Jesús. El llamado no es solamente para usar el perdón de Dios para el pecador, sino a que cada uno de nosotros podamos remitir o perdonar las ofensas que nos han hecho. Así como Dios nos ha perdonado a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. Es ilógico que ofrezcamos el perdón de Dios y que nosotros no querramos perdonar. Es irónico que los muchos cristianos ofrecemos el perdón de Dios, pero no queremos ofrecer nuestro perdón a las personas que nos han ofendido, a las personas que nos han dañado, a las personas que nos han maltratado, a las personas que nos han injuriado. No, eso no queremos hacer, pero sí queremos ofrecerles a ellos el perdón de Dios. Nosotros tenemos la capacidad de perdonar porque hemos recibido el Espíritu Santo en nuestras vidas, y Él nos da la capacidad para hacerlo. El Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros nos da la capacidad de perdonar a aquella persona que no la queremos perdonar.
El no perdonar significa que usted no va a crecer espiritualmente, porque usted ha roto su relación con Dios. Usted tiene que perdonar para que su relación con Dios se restablezca. Usted no puede exigir que Dios le perdone si usted no es capaz de perdonar. Y el tercer llamado que nos hace el Jesús resucitado es un llamado a creer sin dudar. Y vamos de la porción de base de Juan 20, 24 al 29. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Vean, él no estaba cuando estaban ahí reunidos los demás. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso le dice Tomás a los discípulos que estaban ahí. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Jesús no fue duro con Tomás a pesar de sus dudas, a pesar de su escepticismo. Tomás seguía siendo fiel a los hermanos en la fe y a Jesús mismo. Algunos necesitan dudar antes de creer. Necesitan dudar antes de creer. Si la duda motiva preguntas y estas provocan respuestas y se aceptan las respuestas, entonces la duda ha cumplido una labor positiva. En cambio, cuando la duda se convierte en terquedad y esta se vuelve crónica, la duda daña la fe y usted ya no cree y se pone su corazón de piedra, de mármol, de acero, de diamante. Así es. Cuando dude, no se detenga allí. Deje que la duda profundice su fe, y a medida que busca la respuesta. Muchos cristianos no vemos las maravillas de Dios en nuestras vidas. No vemos el poder de Cristo resucitado porque somos como Tomás. No estamos donde debemos estar y queremos creer cuando vemos. Nos cuesta creer, tenemos un corazón lleno de dudas. Es por eso que el mismo llamado de atención que el Señor le hizo a Tomás es para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. No seas incrédulo, sino creyente. No esperes saber para creer. Tienes que creer para poder ver la gloria de Dios. Tomás era llamado Dídimo, que significa gemelo. Y muchos de nosotros somos gemelos de Tomás, pues tenemos las mismas dudas que él. ¿Cuántos Dídimos habrán aquí? ¿Y cuántos Dídimos nos estarán viendo por el internet? Jesús ha resucitado. Él está vivo. Su poder está disponible para cada uno de nosotros, pero necesitamos creer. Lo único que Dios nos pide para poder completar su gloria y experimentar su poder es que podamos creer. Tenemos que saber que lo único que detiene el fluir de Dios en la vida de una persona es la duda. Y esa es la herramienta favorita de Satanás. La duda.
Y no pierdan la cita de base, voy rápidamente al libro de Santiago para ilustrar un poco más sobre la duda. Santiago 1:6. No pierda Juan 20. Santiago 1:6, al final casi de su Biblia, por hebreo creo que está en mi Biblia, no sé en la suya. ¿Ya estamos ahí? Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante ¿a qué? A la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es, aquí Santiago nos dice pedir con fe, no dudando nada. Significa no solo creer en la existencia de Dios, sino en su tierno cuidado para con cada uno de nosotros. Eso incluye depender de Dios y confiar en que Él oirá y responderá a nuestras oraciones, porque aquí dice Santiago, pero pida con fe, ore con fe. Así dice Santiago. Debemos poner a un lado nuestras actitudes críticas cuando nos dirigimos al Señor. Una mente inestable no está plenamente convencida de que el método de Dios es el mejor, porque para llegar a interpretar las cosas de Dios hay que ir con mente y ojos espirituales, porque si usted te va con mente y ojos carnales, te va a salir más confundido de lo que dentro. Debemos tener la confianza que Dios armonizará nuestros deseos y nuestros propósitos. Y vamos a ver el cuarto llamado que nos hace Jesús resucitado. Es un llamado a no volver atrás. No volver atrás. Y Juan 21, voy a leer del 1 al 14. Juan 21, del 1 al 14, para analizar el cuarto llamado que encontramos en la Biblia de Jesús resucitado. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Y miren el drama que va a pasar aquí. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Miren toda esta pandilla que ya tenía Tomás, Pedro, para irse a pescar, olvidándose de su llamado que le había hecho Dios. Simón Pedro les dijo, voy a pescar, miren, voy a pescar. Y ellos dijeron, vámonos también nosotros contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué pasó? No pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? O sea, le están diciendo, quiero comer algo, ¿no? ¿Qué tienen? Y le respondieron, no hemos pescado nada. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. La orden de Jesús. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, o sea, Juan le dice a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. No quería que el Señor lo vea desnudo, casi desnudo. Y se tira al mar porque le dio vergüenza. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces. ¿Cuántos? 153. Y aún siendo tanto, la red no se rompió.
les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, no se atrevían a preguntarle. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos y estaba aquí en cuerpo glorificado. ¿Qué les parece esta historia, hermano? Bueno, vamos a hablar un poquito de estos versículos que acabamos de leer. Jesús llamó a los pecadores para hacerlos sus discípulos. Cuando Él empieza su ministerio después de ser bautizado por Juan, Él comienza a escoger una cierta cantidad de hombres, y la mayoría de los que escoge eran pescadores, y los saca de las aguas, de las orillas del mar, para que dejen de pescar peces y se conviertan en pescadores de hombres. Y eso es lo que Él les había encomendado. Y los hace sus discípulos y convertirlos en pescadores de hombres. Caminaron con Él durante 3 años o 3 años y medio. Lo vieron hacer milagros, lo vieron resucitar muertos, lo vieron transfigurarse, lo vieron sanar cojos, dar vista a los ciegos, lo vieron expulsar demonios, lo vieron en su gloria. Pero qué duro es ver que al poco tiempo volvieron a hacer lo mismo que eran, unos simples pescadores. 7 de los 12 discípulos de Jesús, encabezados por Pedro, decidieron volver a su vida anterior de pescadores. 7. Pero el resultado fue decepcionante. Voy a volver a leer el versículo 3 de Juan 21:3. ¿Cuál fue el resultado de la decisión humana y de no obedecer el llamado de Dios? Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. No tenían nada que comer. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo a su propia voz, olvidando su llamado de que ya no eran pescadores de peces, sino de hombres. Y voy a leer el versículo 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no hay nada, no hemos pescado. Esa noche fue una noche tan frustrante como la noche anterior, al día que Jesús los encontró y los llamó. Fue una noche decepcionante. Habían dejado su llamado, habían dejado de ser discípulos y pescadores de hombre para volver a ser simplemente unos pescadores de peces. Hasta que llegó Jesús resucitado, Jesús les demostró y les recordó que solamente Él podía darles la provisión que necesitaban para su vida. Y voy a leer 12 y 13. Juan 21, 12 y 13. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio a sí mismo del pescado. Todos nosotros, hermanos, tenemos que comprender que Cristo está vivo y Él quiere que vivamos para Él. Cristo está vivo y Él quiere que vivamos para Él. No podemos volver atrás. No podemos apartarnos de sus caminos. No podemos volver a ser quienes fuimos antes. Tenemos que recordar que separados de Él, nada podemos hacer. Y voy a leer Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos. ¿Quién es el que lleva muchos frutos? El que permanece en él y él en él. Porque separados de mí, nada podéis hacer. En nuestras fuerzas no podemos hacer nada. En nuestros gustos no podemos hacer nada. Muchos tratan de ser personas buenas y sinceras que hacen lo que es debido, pero Jesús dice que la única manera de llevar una vida buena de verdad es permanecer cerca de Él como un pámpano unido a la vid.
Separados de Cristo, nuestros esfuerzos no llevan fruto. Separados de Cristo, nuestros esfuerzos humanos jamás llevarán frutos. Si volvemos atrás, nuestra vida se volverá estéril, sin fruto, lejos de Jesús. Jesús está vivo y tenemos que vivir para Él. No volvamos atrás, sigamos siempre adelante junto a Él. Nuestro Dios no está en una tumba, su tumba está vacía. Él está sentado a la derecha de Dios, gobernando, reinando, y un día volverá por cada uno de nosotros. Mientras tanto, nos hace un llamado evangelístico, nos hace un llamado al perdón, nos hace un llamado a creer sin dudar, y nos hace un llamado a no volver atrás. Ahora, más de 2000 años, la Iglesia de Cristo aún sigue temerosa de anunciar el Evangelio. Muchos cristianos nunca han ganado un alma para Cristo, pero son felices calentando una silla en una iglesia. Por miedo a la burla, por miedo al que dirán, por temor a ser rechazados por sus familias. Y muchos hogares también están destruidos porque no se les ha predicado el Evangelio. Muchos lugares del mundo, por miedo a morir por causa de Cristo, no se predica el Evangelio. Hoy en día muchos cristianos viven atemorizados, van por el mundo como las mujeres que huyeron del sepulcro, van vacías como los discípulos que volvieron a sus tareas cotidianas para ejercer una labor que les resultó nada, vacío. Como Tomás, que dudó de lo que el Señor le había dicho y sin decirle a nadie que Jesús está vivo. Hoy en día muchas iglesias se predica que Satanás tiene poder, que Satanás destruye, que Satanás hace todo aquello, todo esto, aquello. Pero no predicamos que nuestro Señor Jesucristo está vivo y ha vencido a Satanás y ha vencido a sus ángeles de demonios y ha vencido el pecado y a la muerte. Eso no predicamos, pero sí predicamos el poder de Satanás. El Señor resucitado nos ha dejado una misión que tenemos que cumplir, y esa misión es evangelizar este mundo. Esa es la verdad que yo deseo que se imprima en cada uno de nosotros, en nuestra mente y corazón, en este día de resurrección de Cristo. Cristo nos llama a predicar su palabra, y que el Señor les bendiga. Amén. Amén. En esta mañana y tarde hemos escuchado el sermón con el tema Los llamados de Jesús resucitado, que estos llamados no solamente lo consideremos como un llamado que el Señor hizo a sus discípulos de ese entonces, sino que se trata de un llamado que el Señor le hace a su iglesia de todas las edades, y eso nos incluye a nosotros como iglesia redimidos. Y pido a la iglesia que por favor se ponga de pie para que le alabemos al Señor con el himno número 302, Alabanzas dad a Cristo.
final lo va a dirigir nuestro pastor Samuel. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por su palabra que es viva y eficaz. Creemos en un Cristo vivo que resucitó de los muertos. Si no, vana sería nuestra predicación. Señor, hay llamados que usted ha puesto a cada uno de nosotros, especialmente un llamado para evangelizar, un llamado para no volvernos atrás. Señor, que estos llamados se impriman en la mente y corazón de cada uno de nosotros y podamos entender y comprender que nuestro privilegio y responsabilidad delante de usted es evangelizar esta tierra. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando corredor esté, dándote abrigo por